¿Qué tal? Nuevamente gusto en saludarles. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que tiene que ver con el explorador de archivos y el explorador de Internet. ¿Por qué los agrupo en un solo tema? Los agrupo porque en realidad son dos aplicaciones que se utilizan bastante en el sistema operativo Windows. ¿Y cuál es lo que tienen en común? Pues que obviamente son para que podamos explorar, como su nombre lo dice, para que podamos indagar cuál es el contenido de nuestra computadora, en el caso del explorador de archivos, y en el caso del navegador de Internet o explorador de Internet, pues cuál es el contenido que está ahora en la red pública, por llamarlo de alguna manera. Recordemos que nuestra computadora, como un objeto local, tiene archivos, tiene un disco duro, tiene un contenido donde ya hablamos en alguna ocasión acerca de la organización de archivos, las carpetas, etcétera. Y bueno, como tal, el disco duro contiene mucha información. En el caso del navegador, el navegador nos habilita para que podamos encontrar los mismos archivos o las mismas carpetas, nada más que en la red, en la web. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que vemos como una página web, lo vemos como una imagen, quizás como un video, pero en realidad detrás de ello hay archivos, tal cual hay en un explorador pues de archivos de nuestra computadora local. Vamos a iniciar y bueno, esperemos que les guste ese contenido. Si les gusta, por favor, suscribirse y eso pues nos va a ayudar mucho para que se pueda de alguna manera crecer en este canal. Bueno, nos vamos a remontar un poco a la historia de cómo es que los archivos se organizan. Como bien lo decíamos, la historia de la computación habla de que lo primero que se tuvo a la mano para poder organizar archivos y carpetas es, pues, como su nombre lo dice, la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener se le llama un directorio raíz, y a partir de ahí yo puedo crear carpetas y a partir de ahí yo puedo crear archivos dentro de esas carpetas. Del lado derecho vemos una imagen donde se ve un archivero, un librero, no sé cómo se le llama en cada país, pero básicamente es un estante donde nosotros colocamos algunas carpetas y colocamos dentro algunos archivos. Esas carpetas pueden ser libros, pueden ser cualquier cantidad de papeles que nosotros podamos imaginar. Sin embargo, lo que nosotros vemos ahí es exactamente pues una equivalencia de lo que nosotros hicimos o de lo que el ser humano hizo cuando organizó o cuando creó las computadoras. ¿Qué quiere decir esto? Pues las computadoras, para poder arrancar, para poder funcionar, necesitan archivos y necesitan programas. Y esos archivos y esos programas se tenían que organizar definitivamente tal cual en ese librero o en ese organizador de papeles. Pues el equivalente en eso, pues básicamente simplemente es algo electrónico, algo en forma digital. Entonces, si nos vamos nosotros a la imagen, a la primera imagen que dice ahí comando tree en CMD, ¿qué quiere decir esto? Cuando las computadoras iniciaban, antes de que existiera Windows y de que existiera un ambiente gráfico, recordemos que Windows no es más que un sistema operativo que tiene un ambiente gráfico, porque antes de eso pues estaba el MS2, que finalmente era pues la manera en que nosotros podíamos navegar, y lo mismo ahora existe todavía con Linux. El mismo MS2 pues se puede utilizar para algunas cosas, para explorar de alguna manera más profunda o más directa algunos archivos, y pues hay muchas maneras de explorar nuestros archivos de manera no gráfica, de manera se le llama la línea de comandos. Entonces, vemos la imagen izquierda y ahí hablamos de que, pues, anteriormente prácticamente toda la navegación o todo el uso de una computadora se reducía justo a un teclado y una pantalla negra, de repente algunas con letras pues, verdes muy brillantes, de repente algunas ya empezaban a tener algunos otros colores, pero finalmente todo era en la línea de comandos. Y nosotros teníamos que teclear algunos comandos, como en este caso. Podemos ver ahí arriba que dice, en el primer renglón, dice C, users, Carlos, pruebas, y al final un comando que dice tree. Cuando yo pongo tree, ahí lo que me hace es desplegar todo lo que yo tengo dentro
directorio. ¿Eso qué quiere decir? Vemos por ahí que dice users Carlos C y debajo nos dibuja incluso como si fueran las ramas de un árbol, pues la carpeta Contacts, la carpeta Desktop, Documents, Downloads, Favorites. Y además de ahí, podemos ver que todavía existe otro subdirectorio que se llama Links, Links for España, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos muestra es de qué manera están organizados nuestros archivos en un ambiente sin gráficos, en un ambiente de línea de comandos. En la siguiente imagen, que es la imagen del centro, podemos ver ya algo que es mucho más familiar, un explorador de archivos gráfico, que es el que nosotros vemos en nuestra computadora. Si eres nuevo en la computación, esto es valioso porque de alguna manera, como yo siempre les he dicho, hay que perder el miedo a utilizar una computadora. Entonces, bueno, el explorador gráfico lo que nos hace es que nos muestra a manera de unas imágenes como unas carpetas o unas imágenes de una carpeta y también nos muestra unos iconos por cada uno de los archivos. El icono incluso, como podemos verlo ahí, nos indica qué tipo de programa es el que lo va a abrir. Hay uno que está un poco rojo, que dice PDF, uno que está un poquito azul, que es Word, y uno que está un poquito verde, que es Excel. Y eso, por decirlo de alguna manera, algunos programas muy comunes, ¿no? Pero en realidad puede ser muchas asociaciones las que nos pueden abrir a cualquier cantidad de archivos. Aquí debajo pongo un atajo para poder abrir el explorador gráfico y eso lo pueden ustedes practicar. Simplemente en este momento cuando ustedes están viéndolo, si están en una computadora de escritorio o en una laptop, pueden presionar eh, el botón de Windows que tiene el logo, por eso incluso puse la tecla I gráfica. Presionan Windows y presionan la letra E al mismo tiempo y se va a abrir el explorador de archivos. ¿Ok? Obviamente a partir de ahí ustedes pueden hacer una navegación y todo sin ningún problema. Aquí vemos algunas de los componentes del explorador de archivos. Podemos ver en un recuadro rojo, podemos ver cuál es el lugar en donde nos estamos posicionando. En este caso dice Acer, ese es el directorio, digamos, donde nos encontramos. En un recuadro verde vemos la ruta de ese directorio. ¿Qué quiere decir? Que arriba de C Acer solamente tenemos nuestra computadora como tal. Y así lo demuestra, así lo describe. Se describe como este equipo. Si ustedes lo ven en Windows, seguramente cuando abren el explorador de archivos, les va a abrir la carpeta que se llama este equipo. Eso lo vemos incluso en la columna izquierda, hasta abajo prácticamente dice este equipo. Debajo también existe red. Ahorita no vamos a ver nada de red en estricto sentido, pero sí podemos señalar que cuando entramos a este equipo nos va a mostrar los discos o los directorios raíz a partir de los cuales podemos explorar. Yo ya entré a C y por eso es que en el recuadro rojo dice Acer C, dos puntos. En el recuadro verde dice este equipo. Debajo está Acer C, dos puntos. Y esa es eh, nuestro, nuestra ruta. ¿Sí? En una página web se le llama también incluso migas de pan. ¿Por qué? Porque es como si yo fuera dejando una cadenita donde yo puedo decir a dónde me quiero regresar y cuántos brincos o cuántos saltos quiero dar. Me puedo regresar a un directorio o dos directorios o tres, o puedo avanzar tres o cuatro directorios, dependiendo del historial que yo tenga. ¿A qué me refiero con el historial? Si vamos al recuadro café, tenemos ahí unos indicadores, unas flechas. Una es atrás, una es adelante, otra que dice arriba y otra que es como un símbolo en redondo que básicamente lo que significa es actualizar. Si yo doy atrás, se va a ir a la página que abrí antes o al directorio que abrí antes. Si doy adelante, se va a ir al directorio que abrí después. ¿Eso qué quiere decir? La flecha adelante solamente se habilita si yo ya tengo un historial creado y me regresé uno o dos niveles. La flecha arriba lo que hace es que se va al directorio arriba. ¿Eso qué quiere decir? Si yo presionara arriba en este momento, se va a ir al directorio que dice este equipo o a la imagen que dice este equipo, porque ese es el directorio padre de Acer C. Vamos al recuadro amarillo y en el recuadro amarillo nos muestra simplemente una lista de ubicaciones, podríamos llamar favoritas, podríamos llamar ubicaciones frecuentes y podríamos llamar accesos directos. Incluso si los ven por ahí, tienen como un pinchito o
pequeño clip, una chinche, se les llaman aquí en México también. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy fijando ahí algunos directorios que para mí son frecuentes. Entonces, prácticamente de ahí yo puedo deducir que todas esas carpetas yo las visito regularmente. Y muchas de ellas Windows, desde que yo lo estoy abriendo por primera vez, ya me las está marcando como sugeridas, como frecuentes. Vamos hasta el otro lado derecho, donde se encuentra un recuadro azul y ahí podemos ver que dice buscar en Acer, C2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que exactamente en el directorio donde yo estoy y de ahí hacia adentro va a buscar la palabra que yo ponga ahí o la frase que yo ponga ahí. Cuando yo escribo cualquier cosa, el nombre de un archivo, por ejemplo, y le doy Enter, me va a empezar a buscar dentro del directorio y todos sus subdirectorios. ¿Ok? Y pues obviamente eso que vemos con los archivos se va simplemente a sustituir con los resultados. Vemos también un rectángulo o un recuadro que es como color lila, es un poquito morado pero más tenue, color lila. Y ahí vemos algunas herramientas como la herramienta nuevo. Ese nuevo pues lo que nos va a decir que quieres poner nuevo, un archivo o una carpeta. Vemos una herramienta que es cortar, que eso ya después lo vamos a ver con los famosos atajos de control C, control V, etcétera. Pero básicamente con eso yo estoy cortando, puedo cortar un directorio o un archivo y pegarlo en otro lugar. Justamente tenemos el otro icono que dice pegar. Y bueno, hay algunas otras herramientas como eliminar, por ejemplo. Otro que dice allí está habilitado como ordenar, donde yo puedo decir que lo ordene por fecha, lo ordene por nombre, etcétera, por tipo, por ejemplo. Y hay una herramienta que dice ver, que si yo la presiono lo que va a decir es que me va a preguntar, ¿qué quieres ver? ¿Una lista? ¿Quieres ver iconos? ¿Quieres ver iconos grandes? ¿Quieres ver unas vistas previas? Etcétera, ¿no? Finalmente nos vamos a ir al recuadro morado, que es el recuadro más fuerte, un morado más fuerte, y ahí nos indica pues, cuáles son las carpetas que contiene nuestro directorio donde estamos en este momento. Está seleccionado uno que dice archivos de programa y pues ahí debajo hay otros 4. Si yo quiero entrar a archivos de programa, simplemente tengo que dar doble clic con mi botón izquierdo del mouse en condiciones normales. El mouse se puede programar y a veces habrá personas que presionen el botón derecho. Habrá personas que incluso configuran por personalización el mouse para que con un solo clic, en vez de dos, se abra el directorio. De ahí vamos a pasar a otra imagen que nos dice del lado izquierdo arriba, pues básicamente cuáles son nuestros directorios más básicos. Ahí nuevamente, si vemos en la columna izquierda, está señalado en gris, dice disk-PC, y si nos regresamos a la diapositiva anterior, es el equivalente a este equipo. Estamos posados en este equipo y ahí obviamente nos muestra todos los discos que tenemos en esta imagen, en esta computadora, en ese supuesto. Podemos ver que dice local disk C2 puntos. Esta computadora específica o esta imagen tiene otro disco que se llama local disk D y tiene un disco que dice local disk E. ¿Qué quiere decir? Alguno de ellos puede ser incluso un disco externo, puede ser una memoria de datos, puede ser un disco externo, etcétera. Y debajo tenemos un CD, una unidad de CD que se llama CD drive y la letra es G. Cada vez que yo agregue un disco duro o agregue una unidad de CD, una unidad de disquete que ya prácticamente no se usan, pues nos va a agregar una letra para que distingamos cuál es el disco y podamos nosotros navegar. Eso, pues también esas letras están del lado izquierdo en la columna, como vemos, local C, D, E y G. Del lado derecho podemos ver algunas otras carpetas y ya las vemos ahí a modo como de iconos más personalizados. Si vemos, ahí nos indica por colores, escritorio, descargas, documentos, imágenes, etcétera. Y son muchas carpetas de esas, ya son predeterminadas, ya Windows ya las trae porque sabe que las vamos a utilizar y pues nos sugiere que ya los utilicemos. Por ejemplo, si yo quiero guardar un documento, seguramente te va a sugerir, si no has configurado nada más, te va a sugerir que lo guardes en mis documentos, una carpeta que por default ya te sugiere el mismo Microsoft o el mismo sistema operativo. Y también vemos por ahí una lista debajo donde dice recientes. Nos pone todos los archivos más recientes que hemos abierto, que hemos visto, o que hemos buscado y a partir de ahí pues nosotros podemos ver ya qué fue lo último que nosotros abrimos.
Terminamos con la parte del explorador de archivos y vamos ahora a la parte de explorador de Internet o navegador. El explorador de Internet o navegador, pues lo que nos dice es que nosotros podemos explorar muchos archivos dentro de la web y esos archivos dentro de la web se pueden mostrar como una página. Y eso ya tendremos también en algún momento algún video donde hablemos de cómo es que se organizan los archivos de una página web, cómo se insertan videos, etcétera. Por lo pronto, lo que necesitamos saber es que un navegador web es una aplicación que permite el acceso ¿qué? A la web. Y la web no es más que una red global, una red que está alrededor del mundo. Recordemos, si nosotros nos vamos a un concepto más básico, no lo hemos visto tampoco, lo podemos hacer en un video. eh, Nosotros tenemos una computadora. Cuando esa computadora convive con otra computadora dentro de la misma casa, dentro de la misma oficina y se conectan al mismo módem o al mismo router a internet, a partir de ahí nosotros ya tenemos una red local que podemos habilitar o no habilitar. Si la tenemos habilitada, podemos tener, por ejemplo, al lado de nuestra computadora, la computadora de un primo, de un vecino, de un amigo, etcétera, y podemos nosotros decidir compartir archivos. Nosotros podemos compartir los archivos de manera local entre su computadora y la mía a través de ese router o de ese módem. Ya lo explicaremos más a detalle, pero esa es una red todavía local, es una red casera. Pero cuando esa petición de datos ya no va de entre computadoras locales, sino que ya quiere saber lo que hay en un servidor web o lo que hay en una página de internet o lo que hay en una intranet, por ejemplo, en una oficina, es que nosotros le vamos a pedir a nuestro modem o a nuestro router que nos mande o que nos busque archivos en una red global. Y a partir de esa red global, un explorador de internet nos es bastante útil porque finalmente es el equivalente al explorador de archivos, pero para el Internet. Eh, bueno, retomando aquí un poquito la definición, dice que se interpreta la información de distintos tipos de archivos y sitios web para que puedan ser vistos. La funcionalidad básica de un navegador es permitir visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Del lado derecho vemos un poco nada más de algunos navegadores que existen. Algunos personalmente yo no los he probado, pero esta lista de navegadores es a nivel mundial eh, en cuanto a su porcentaje de uso en el mundo. Por ejemplo, se dice que Google Chrome en el 2023, esta es del año pasado, en 2023 tuvo un uso por el 63.55 de todos los navegadores del mundo eran Google Chrome. El 19.95 eran Mac Safari. ¿Eso qué quiere decir? Que pues una computadora Mac estaba utilizando este navegador. Este navegador de por sí está realizado para Mac y aún así pues, se pueden instalar otros navegadores. Google Chrome irrumpió totalmente porque no es un navegador nativo de Windows, por ejemplo, pero se supo colocar y se supo colocar como el favorito por mucho a nivel mundial. A partir de ahí tenemos Microsoft Edge, que ahorita pues ya está queriendo tomar un poco más de impulso porque se basó prácticamente en Chrome, ya lo veremos más adelante. Y bueno, tenemos otros como Opera, Firefox, Samsung Internet y otros, ¿no? Entonces, esa es un poco la distribución que se tiene de uso a nivel mundial. ¿Qué ofrecen los distintos navegadores? No voy a entrar mucho aquí, sino más bien después de esto vamos pues a revisar un poquito cómo es que funcionan. ¿Qué ofrecen los distintos navegadores? Ofrecen seguridad, deben ofrecer velocidad, bloqueo de anuncios, privacidad, compatibilidad de software y hardware. ¿A qué nos vamos con seguridad? A que no nos muestren cualquier página que tenga código malicioso. Estamos hablando de phishing, estamos hablando de spyware, estamos hablando de virus totalmente que pueden estar expuestos. Y el navegador debe ser capaz de detectar esos fallos de seguridad en una página web o en un directorio e impedirnos verlos. Obviamente siempre nos va a dar la opción de que nosotros pues nos saltemos las reglas del antivirus o del firewall o del navegador y pues nos contaminamos, ¿no? Contaminamos nuestra computadora. ¿Qué nos debe ofrecer también? Nos debe ofrecer velocidad y en eso pues han competido muchísimo. Por eso yo creo que la gente utiliza Chrome porque se hizo muy popular aparentemente por rápido,
Cuando salió Chrome prácticamente todavía se utilizaba Internet Explorer, y cuando salió Edge por parte de Microsoft, pues ya su misión es alcanzar nuevamente a Chrome, que pues, se ve muy complicado. El bloqueo de anuncios también, como les decía, es una opción que puede destacar. Hay algunos navegadores que incluso te dicen, pues descárgame y te garantizo que te bloqueo todos los anuncios. Aunque esa práctica no necesariamente es muy de gusto de los anunciantes, ¿no? Ni tampoco de navegadores como Chrome o de sitios como YouTube, etcétera, porque al final de eso viven de anuncios. Todos deben ofrecer privacidad, algunos más, algunos menos, y pues incluso hay algunos navegadores que se pueden utilizar para navegar anónimamente, se puede decir. Hay algunos navegadores que ofrecen opciones de navegación privada, aunque en realidad no es tan privada, pero al final es una característica que deberían utilizar pues todos los navegadores. Finalmente, la compatibilidad de software y hardware. Y eso aquí lo pongo nuevamente como último punto. La compatibilidad de software y hardware es lo que pues determina finalmente que utilicemos. Si yo, por ejemplo, entro a una computadora que es una Chromebook, que ahora ya existen las Chromebooks con sistema operativo basado en Google y todo lo que tiene que ver con sus navegadores, con sus herramientas, etcétera, pues seguramente me van a decir que utilice Chrome. Si yo utilizo Windows, aunque tiene prohibido obligarnos a usar Edge, pues nos va a sugerir siempre que utilice Edge. Personalmente yo ya uso Edge. Antes utilizaba Chrome como la mayoría de las personas, pero le di una oportunidad a Edge y la verdad es que me ha funcionado muy bien. Está basado en el mismo código base de Chrome, y por eso es que ahora pues se puede decir que me funcionan, cualquiera de los dos me funciona igual. Y pues ya estoy un poquito más sumergido en la parte de Edge, y en ese es en el que prácticamente yo navego. Pues los usuarios de Mac seguramente utilizan Safari. Probablemente descargan también Google Chrome, pero por default su computadora les va a sugerir Safari. Prácticamente esta es la presentación que les quería mostrar. Me voy a salir de ella y vamos a ver un poco acerca de cómo es que funcionan pues los navegadores. Me voy a presionar Windows D. Recordemos que con eso nos muestra el escritorio. Aquí vemos nuevamente el escritorio de Windows, y en el escritorio vemos estas carpetas, vemos una herramienta que se llama papelera de reciclaje, o una ubicación más que herramienta, vemos un acceso directo a un programa, pero sobre todo vemos carpetas y archivos, que básicamente aquí son archivos solamente. Aquí puedo dar clic con el botón derecho y me puedo crear una carpeta. Si yo creo una carpeta, automáticamente puedo dar clic fuera y se va a quedar con el nombre que me sugirió, nueva carpeta. Y cuando yo creo esa nueva carpeta, ahí puedo arrastrar cualquier archivo. Estoy moviendo una imagen, estoy moviendo otra imagen. ¿Y por qué creen que no tuve que abrir el explorador de archivos con Windows más E? Porque finalmente el escritorio también es parte de esa exploración, y siempre se tiene que estar ejecutando. El explorador como tal siempre se ejecuta desde que iniciamos Windows. Es el responsable de mostrarnos también las barras de herramientas, de mostrarnos todos los iconos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que, aunque gráficamente no estoy abriendo el explorador, sí puedo ver que estoy viendo lo que contiene la computadora. Estoy viendo los archivos y ahora estoy viendo una carpeta. Cuando yo doy clic en esta carpeta, voy a dar doble clic y entonces vamos a abrir ya la herramienta de explorador de archivos, y entonces nos va a mostrar esas imágenes que yo arrastré. Y a partir de ahí yo puedo ver dos imágenes y puedo ver todo lo que les mostré en la presentación. ¿Sí? Aquí vemos los directorios, vemos las imágenes y vemos todas las herramientas de las que ya habíamos hablado. Prácticamente esto es a lo que se refiere la parte del explorador de archivos. Y pues nada, espero que sea de su agrado este video. Por favor, les comento nuevamente, si les gusta el video, suscribirse no está de más, porque finalmente hace que le llegue a más personas. Si pueden compartir el video también, se les agradece. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en un siguiente video.